Hola, mi nombre es Luis Carlos Escobedo, soy alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana de la carrera de Ingeniería Industrial. Voy a hablar un poco sobre el tema de diseño de experimento en la unidad 5 de la materia de Estadística Inferencial 2, impartida por el profesor Juan Morales. Diseño de experimentos. Las ventajas del diseño de experimentos son las siguientes. Dice que se puede analizar varios factores a la vez, ahorro tiempo y dinero. Se pueden conocer las interacciones entre los factores. Se utilizan en las etapas de caracterización y optimización de la experimentación. Proceso, unas entradas controladas, salidas claras. ¿Cómo utilizar diseños factoriales? Son 4 puntos. 1. Estimar el efecto de cada factor en respuesta. 2. Estimar los efectos de la interacción entre dos o más factores en la respuesta. 3. Probar la curvatura de la respuesta al incluir puntos centrales en la respuesta. 4. Conocer la configuración de factores para optimizar la respuesta. Luego vamos a hablar un poco de definiciones. Definiciones de corrida, observación y réplica. Corrida se define como cada condición experimental. Observación se define como cada medición de respuesta. Réplica duplicada de corridas de la combinación de los niveles de los factores. Incluye las fuentes de variabilidad, como la configuración del equipo y la variación natural del proceso. Diseño factoriales completos. Un experimento factorial completo mide todas las combinaciones de los niveles de factores experimentales. Cuando cada factor experimental tiene solo dos niveles. Cuando cualquier factor experimental tenga más de dos niveles, ejemplo, factor A tiene dos niveles, factor B tiene tres niveles. Pasos a seguir en un experimento son 8. 1. Definir el problema. 2. Seleccionar las variables de entrada, factores y sus rangos. 3. Seleccionar la variable de salida, respuesta. 4. Seleccionar el diseño experimental. 5. Realizar el experimento. 6. Analizar los resultados estadísticamente. 7. Verificar resultados realizando correo de confirmación. 8. Plantear conclusiones y recomendaciones. Aquí a continuación tenemos un ejercicio de un ejemplo de adición de pintura en carrocería de autos. Dice, un fabricante utiliza un imprimador para mejorar la adhesión de la pintura en vehículos. El objetivo es determinar el tipo de imprimación y el nivel de presión del aerosol que maximicen la adhesión. Los factores imprimador y la presión tienen los siguientes niveles. Tenemos dos factores, el cual es imprimador y presión. El imprimador de tipo 1 y tipo 2 con una presión del tipo 1 en 310 y el tipo 2 con una presión de 380. Tenemos que hacer 4 réplicas y aquí tenemos los datos del experimento que utilizaremos en el ejercicio para resolverlo en Minitab a continuación. Necesitamos el Minitab para resolver el ejercicio anterior. Nos iremos a Stat, DOE, Factorial y creatividad de diseño factorial. Aquí en el diseño factorial el mínimo son dos factores y un máximo de 47 factores, y por otro vamos a usar el mínimo de 2 a 15 factores. Desde aquí vamos a hacer una réplica de 4, ¿okay? Y nos vamos a factor donde aquí vamos a poner imprimador texto de tipo 1, tipo 2. Aquí en el factor B vamos a poner lo que es presión, numérico 310 a 380. Ok. Y ok. Y aquí nos arroja que tenemos el orden estándar, son
16 datos, el factor imprimador, el factor presión, las corridas, bueno, aquí se recomienda al hacer esto un experimento para realizar los cambios en las configuraciones del setup. Si se tiene el tiempo para poder hacer experimentos, se recomienda hacerlo en el orden aleatorio que nos determina el programa militar. Y para el siguiente paso, aquí vamos a anotar lo que es la adicción que nos está pidiendo en el ejercicio, y vamos a anotar los datos correspondientes. Bueno, aquí tengo anotar los datos de la adicción. Pasé un poquito más rápido el procedimiento. Ahora vamos a hacer una comparación en la estadística tabla, y sería de la siguiente manera: stat tables descriptive static, y aquí vamos a poner el imprimidor, presión. En la asociación variable vamos a poner la adicción, vamos a anotar las medias, vamos ok y ok. Tenemos un resumen gráfico de las medias de cada una de las combinaciones. Del tipo 1, 310 tenemos de 4.47, en 380 4.40, una media de 4.43. En el tipo 2 tenemos en 315, en 380 tenemos 4.81 con una media de 4.91. Ahora, para hacer el diseño experimento en el objetivo de este ejercicio, vamos a hacer lo siguiente: stat doe factorial, y nos vamos a análisis de diseño factorial. En terminal vamos a mover nada. En opción tenemos un intervalo de confiabilidad del 95%. Aquí en gráfica vamos a normal, half normal, 4 en 1, ok, y le vamos a dar ok. Y nos arrojó las siguientes gráficas, en la cual aquí tenemos una gráfica de Pareto, la cual tenemos una línea marcada en color rojo donde nos marca el factor A y el factor B, y la interacción entre A y B nos marca aquí cuál de los dos es más significativo, cuál es el más significativo de mayor a menor. Tenemos los factores. El factor A es el más significativo que el factor B. El factor A es significativo, o sea que esto nos quiere decir que los datos son correctos, que tenemos una distribución normal. Ya que tenemos aquí un bar volume de 8.11. Aquí en B tenemos
Aquí en B tenemos 2.29, a B tenemos 1.04, y pues aquí están las otras gráficas y el receiver block for adhesion. El histograma, tenemos el versus, no nos marca ni un punto en rojo, lo cual nos dice que son los datos correctos, que es una distribución normal. Ahora continuamos con el ejercicio. Vamos a hacer una predicción con los mismos datos, el cual vamos a hacer de manera, no vamos a ir stat, doet, factorial, y nos vamos a ir a predict. Con el que vamos a elegir en el imprimador tipo 2 con una presión, están de 310 a 380, vamos a elegir 345. Tipo 1 igual 345. Vamos a dar ok. Bueno, aquí tenemos una predicción, ya sea con el imprimador 1 o con el imprimador 2 con la misma presión. Tenemos aquí las predicciones que acabamos de hacer. Primeramente hicimos una predicción con el imprimador 2 a una presión de 345. El intervalo de confianza va a ser de 4.82 a 4.99, y el intervalo de predicción va de 464 a 517. Recordemos que el intervalo de confianza significa que si hacemos el experimento un determinado número de veces, en el 95%, la media va a caer en el intervalo que se está determinando. Y el de predicción nos indica si se hace un experimento en futuro, cuál es el intervalo en el cual podremos tener el valor de la medida. Bueno, yéndonos a los valores, podemos ver que el imprimador 2 efectivamente tenemos un valor más alto de la predicción, que aquí tenemos el ajuste y el intervalo de confianza. El valor predicción es de 4.81, perdón, 4.91, le resta 0.041 intervalo de confianza, intervalo de predicción. Continuamos ahora con el siguiente paso. Stat, doet, factorial plot. Por default aquí ya nos arroja los factores. Vamos a dar ok. Y aquí tenemos los factores en una sola gráfica. A ambos, como podemos ver, el que tiene la mayor pendiente es el imprimador 1, y en el de la presión la diferencia es muy poca, va de un valor de 4.60 a una presión menor de 3.80, de un valor de 4.74. De 4.60 a 3.80, un intervalo de 4.74. Seguimos con el cube
plot, cual vamos a resolver de la siguiente manera: stat do tutorial qt plot, cual ya por default nos arroja igual los factores. Vamos a dar ok, y aquí tenemos en un cubo los niveles de los factores. Tenemos 4 puntos, 2 factores con una presión de 310. Tenemos 4.47 tipos, 447 de tipo 1 en 310 y el tipo 2 con 5.0075. tenemos el valor mayor. Por último realizamos el optimizador. Es stat doe tutorial y stat doe tutorial optimizar. Aquí en God vamos a poner maximizar, y vamos a maximizar, es lo que nos pide el ejercicio. Aquí en Será ya nos está arrojando lo que es maximizar, nos da los datos experimentados realizados. Ok, en opciones podemos contratar una variable, y tenemos el intervalo de confiabilidad 95. Vamos a dar ok y ok. Y nos arroja esta réplica. El cual vamos a ir aquí. Tenemos la optimización, tenemos la adición máxima, tenemos el imprimidor tipo 2, una solución con presión de 310, un fit de 5, y tenemos lo que pues le mencioné, ¿no? El imprimidor tipo 2 con la presión de 310. Y en el intervalo de 95% tenemos de 4.88 a 5.13. Bueno, una vez resuelto el ejercicio en mitad, continuamos. Los datos que utilizamos para resolver el ejercicio, y pues aquí ya tenemos, bueno, aquí ya tengo todas las gráficas que nos arrojó Minitab como fuimos haciendo el ejercicio. Y vamos con el siguiente ejercicio. Vamos con el siguiente ejercicio de adhesión de pintura en carrocería de autos. El fabricante busca mejorar la adhesión de la pintura en vehículos. El objetivo es determinar el tipo de imprimación y el nivel de temperatura del proceso que maximice la adhesión. Los factores imprimador y la temperatura del proceso tienen los siguientes niveles. Tenemos dos factores, uno de imprimador y el otro de temperatura, con dos tipos de niveles, tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 de 15 grados centígrados en temperatura y el tipo 2 de 30 grados centígrados, y vamos a realizar 4 réplicas. Y aquí tenemos los datos del experimento para resolver el siguiente ejercicio.
pasamos a Minitab. Vamos a resolver el segundo ejercicio, el cual vamos a hacer la siguiente forma. Vamos a Step, Duet, Factorial, crear diseño factorial. No vamos a Ditching. Vamos a 4, ok. Un factor. Aquí vamos a hacer imprimado. 1 tipo 2. Aquí vamos a poner lo que es temperatura. Temperatura sería 15 y 30. Ok. Tenemos el orden estándar, el orden de corridas, el factor imprimador, el factor temperatura. Y pues a continuación vamos a anotar lo que es la adición del ejercicio. Ya que pues el programa militar nos arroja, nos determina aleatoriamente los datos, ¿no? Que es recomendable hacerlo así. Aquí tenemos los datos de adición. Es para agilizar un poquito más el procedimiento. A continuación vamos a hacer una comparación en estadística tabla. Ahora vamos a ir a Stat, Tables, Descriptive Static, y pues sería imprimidor, sería la temperatura, en la sesión sería la adición y la media. Pues ok y ok. Y pues aquí nos arroja los tipos, ¿no? El tipo 1 de 15 es de 4.32, tipo 1 en 30 es de 4.62, una media de 4.47, en el tipo 2 de 15 son de 5.04, el tipo 2 en 30 grados sería de 5.25, y tenemos acá pues una media o un total de 5.15 o 5.151. A continuación realizaremos el diseño experimento del objetivo del segundo ejercicio. Vamos a estar Duet, Factorial, análisis de diseño factorial, adición, sería gráfica, tenemos lo que es normal, half normal, 4 in 1, 4 en 1, y ok.
y pues nos arroja las gráficas. Aquí tenemos la gráfica de Pareto, donde tenemos una línea en color rojo donde nos marca el factor A y el factor B y la interacción entre A y B. El factor A es más significativo que el factor B. Dice que el factor A es de 13.12, el factor B de 5 y el AB no sería de 0.87, ya que pues es una distribución normal, igual que el ejercicio interior, y los datos son correctos también. Y pues aquí tenemos el histograma, tenemos el versus orden, que tenemos que un intervalo que está de 0.1 a menos 0.2. La probabilidad plot, el versus fit. Vamos a continuar con la predicción del ejercicio. Entonces es stat, do it, factorial. Vamos a la predicción. Aquí anotaremos tipo 2, tipo 1. Temperatura vamos a poner 22. El intermedio de entre, acá tenemos 15 y 30. Un nivel de confiabilidad 95. Ok. Y ok. Tenemos la predicción de la adicción. Una adicción que es igual a 4.42 más 0.40. Un imprimador de más 0.01 con una temperatura de menos 0.0030. Tenemos el imprimador, la temperatura de 22 al intervalo de confianza que va de 5.06 a 5.22. Recordando que el intervalo de confianza significa que si hacemos el experimento un determinado número de veces en el 95%, la media va a caer en el intervalo que se está determinando. Ahora pasamos al siguiente. Está do factorial a factorial plot. Nos arroja por default los factores. Vamos, ok. Y aquí tenemos los factores en una sola gráfica, la cual nos dice que va de 4.70 a 30 temperatura. Vamos pues la media de 4.94. Y continuamos con el siguiente. Start. Do factorial cubed plot. Vamos a darle ok. Y aquí tenemos el cubo, que tenemos
4 factores: 4.62, 5.25. Del tipo 1 en 15 tenemos 4.32. Del tipo 2 en 15 son 5.04. En tipo 1 de 30, 4.62. Y tipo 2 de 30, 5.25. Esto es lo que nos arrojó el cubo plot. Y por último relacionamos el optimizador del ejercicio: Stat, Doit, Factorial y optimizador. ¿Cuál aquí sería máxima? Aquí en Setup ya no el protocolo ahora máxima. Ok, y nos vamos a opciones en no control. Está ok y ok. Y pues nos arroja el imprimidor tipo 2 con la temperatura 30. Responde a la adhesión en fit de 5.25. Va de 5.14 a 5.36 en el nivel de intervalo del 95%. Bueno, ahora continuamos con el proyecto aplicado al campo laboral sobre lo de que es el diseño experimentado, y lo cual vamos a resolver en Minitab a continuación. Vamos a resolver el ejercicio para el proyecto en el ambiente laboral. Sería Stat, Doet, Factorial, Create Factorial Delta. Nos iremos a lo que es Dancing. Veamos 4. Ok. Factor. En el factor A, aquí vamos a poner lo que es el imprimador. Text. Tipo 1. Tipo 2. En el factor B vamos a poner Scrap. El tema de mi proyecto del que voy a hablar. Numérico. Vamos a poner 25 y 50. Ok. Y ok. Y pues aquí nos arroja los 16 datos. Tenemos el orden estándar, el orden de las corridas, el factor imprimador, el factor scrap, ahora vamos a anotar lo que es la adhesión. Aquí tengo anotado lo que es la adhesión para hacer un poquito más rápido el procedimiento. Y pues como lo había mencionado anteriormente, que es recomendable hacerlo con el orden aleatorio que nos determina el programa Minitab. Para poder realizar los cambios en la configuración será si se tiene el tiempo para poder hacer el experimento. Continuamos ahora para hacer la comparación en la estadística tabla. Stat, Tabboards, Descriptive Static, imprimidor, for scrap, nos vamos a asociación variable, opción y seleccionamos la media. Ok.
Y pues aquí nos arroja el del tipo 1 en 25 son de 4.66, en 50 del tipo 1 4.56 con una media de 4.61, en el tipo 2 en 25 son 4.99, del tipo 2 en 50 5.03, una media de 5.01. Y tenemos en el resumen gráfico las medias de cada una de las combinaciones. Y vamos a pasar a hacer el experimento de las medias, el experimento en el objetivo del ejercicio del proyecto realizado. Es stack, doet, factorial, y vamos a análisis factorial, análisis diseño factorial, adición, vamos a gráfica, normal, hat normal, 4 en 1, ok, y ok. Y vamos a buscar la gráfica de Pareto, donde nos sale la línea en color rojo, donde nos marca el factor A, factor B y la interacción entre A y B. Pero aquí nos está demostrando que nomás está tocando la línea roja del factor A, B no, ni el B. Y pues nos está diciendo que los datos son correctos. Ya que no nos arroja ningún punto rojo y está entre el menos 0.75 a 0.50. Está dentro de. Vamos a pasar a realizar la predicción. Vamos a stack, doe, factorial y predict. Aquí en el imprimidor vamos a poner tipo 2, tipo 1 en scrap. Tomamos que tenemos fue de 25 a 50. Vamos a poner una cantidad de 35 en tipo 2, 35 en tipo 1. Y ok. Pues tenemos una predicción ya sea con el imprimidor 1, con el imprimidor 2, con lo mismo de scrap, ya que nos arroja un fit de 5. El intervalo de confianza va de 4.32 a 5.29, recordemos que con el intervalo de confianza significa que si hacemos el experimento un determinado número de veces, en el 95% la media va a caer en el intervalo que se está determinando. Ahora pasamos a realizar el segundo step, doe factory plot. Nos arroja por default ya los factores, y aquí tenemos que en MyEffect plot for addition va de 4.8 a 50. Aquí tenemos los factores en una sola gráfica. A ambos, como podemos ver, el que tiene la mayor pendiente es el imprimidor tipo 1, y en el del scrap la diferencia es muy poca, una media de 4.83.
Pasamos a resolver el siguiente, que es el cubo plot. Aquí en el cubo plot nos arroja el 25 de tipo 1 de 4.66, el tipo 1 de tipo 1 de 50 de 4.56, el tipo 2 de 25 de 4.29, el tipo 2 de 50 de 5.03. Tenemos un cubo con los niveles de los factores. Tenemos 4 puntos, 2 factores con un scratch de 50 en 4.56 del tipo 1. Y por último vamos a realizar el optimizador. Cual lo realizamos de la siguiente manera: stat, doet, factura, optimizador, máximo, setup. Por debajo nos arroja lo que es el máximo, ok. Y en opciones no le vamos a mover nada, perdón, con un intervalo de 95%, ok, y ok. Y pues aquí tenemos que el imprimador tipo 2 con una escala de 50, una edición FI de 5.032, un intervalo de confianza de 4.63 a 5.42. Y pues esto es lo que nos arrojó para mi proyecto en el ambiente laboral. Bueno, pues aquí ya tengo las gráficas del ejercicio correspondiente a mi proyecto aplicado en el ambiente laboral, de lo que nos arrojó Minitab al resolver el ejercicio. Estas son las otras, y pues de mi parte esto sería todo. Gracias.